Y damos el paso, perdón por el exceso, a la profesora Zoila Convalía, profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Zaragoza. Precisamente ella, como mujer, ha tenido la oportunidad de estudiar desde diferentes enfoques, básicamente desde el mundo constitucional y el mundo del derecho eclesiástico, desde la norma, quiero decir, las diferentes posiciones que tiene el Islam para integrarse en estructuras occidentales. Le doy la palabra sin más porque seguro que nos ilustra muy bien. Gracias, Zoila, por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias también y enhorabuena a los organizadores de este magnífico Congreso Internacional, muy especialmente al profesor Livio Olteanu, y gracias por invitarme a compartir este foro con tan ilustres ponentes. Yo cuando leía el título del panel, Fundamentalismo y Secularismo, Religión, Familia, Derechos Humanos, lo primero que pensaba, un poco yo creo que en la línea del profesor Juan Antonio Martínez Muñoz, es que en realidad, aunque pueda parecer que secularismo y fundamentalismo son términos antagónicos, no lo son. Es decir, existe un secularismo fundamentalista, podríamos decir, un secularismo fundamentalista que además lleva o incita a la radicalización de la religión. Y un poco a desarrollar algunos aspectos de esta idea voy a dedicar los próximos 10 minutos, voy a intentar no alargarme en exceso. Yo creo que, bueno, y me parece que es obvio que se está desarrollando en algunos sectores de la sociedad y de la opinión pública española y europea en general un laicismo de corte algo agresivo que pretende no ya perseguir la religión, pero sí encerrarla en el ámbito de lo privado, es decir, la religión en la conciencia, donde obviamente ahí nadie puede entrar, es decir, ahí no puede entrar el derecho, no pueden entrar los políticos, no. La conciencia, la casa y quizá en los planteamientos más abiertos el templo, pero con poca visibilidad. Templo en el extrarradio, las mezquitas sin minaretes, etcétera, ¿no? Es decir, esta corriente que defiende una especie de religión burbuja, una religión que no contamine a la sociedad, está avalada por algunos planteamientos intelectuales que consideran la presencia religiosa como enemiga de la convivencia pacífica, como enemiga de la tolerancia. Yo traía un texto, es también del periódico El País, pero de hace algunos años, es decir, no es tan reciente, de un premio Nobel de Literatura, de Vargas Llosa, que expresa muy bien esta idea. Y lo cito porque me parece que es ilustrativo. Escribía Vargas Llosa, decía, el carácter laico del Estado enmarca la religión y la vida espiritual de los ciudadanos en el ámbito que le corresponde, lo privado. Por definición, toda religión, toda fe, es intolerante, pues proclama una verdad que no puede convivir pacíficamente con otras que la niegan. Bueno, desde este planteamiento yo pensaba que la laicidad se ha convertido de ser un principio, podríamos decir, instrumental, un principio que garantiza o al servicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, se ha convertido de principio instrumental a principio estrella, no al servicio, sino al cual subordinamos esos derechos y esas libertades. Quizá un ejemplo paradigmático podría ser la ley francesa de 2004 que prohíbe el signo religioso, que los alumnos acudan portando signos religiosos a la escuela, etcétera. Es decir, el sentido en ese caso de la neutralidad de la escuela ya no es garantizar un espacio en el que todos puedan desarrollar su libertad o de igual libertad para todos, sino que al contrario, ¿no? Es decir, en virtud de la laicidad limito la libertad o restrinjo la libertad. Bueno, y pensaba que forzar la reclusión de la religión tiene el peligro de traducirse en una radicalización de la religión, mientras que si al contrario arbitramos su inserción en el sistema, el riesgo a mi modo de ver se aminora. Que después de escuchar al profesor Juan Antonio Martínez Muñoz, ya no sé si es posible esa inserción de la religión en el espacio público, ¿no? O si lo que habría que hacer es demoler el espacio público. Pero bueno, yo confío en que sí que sea posible, ¿no? La inserción o la normalización. Un ejemplo reciente, un poco de lo que está saliendo aquí en los distintos
ponentes que he tenido la suerte de poder escuchar es el que el pasado 18 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el currículum de la asignatura de religión islámica en la ESO, en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. Bueno, la noticia, que por otra parte no hacía más que desarrollar lo que estaba previsto en el acuerdo con la Comisión Islámica de España desde 1992, causó bastante revuelo en la opinión pública española, en las tertulias radiofónicas, etc., ¿no? Y tuvo impacto en los medios de comunicación. Les leo lo que decía uno de estos medios. Decía: el programa, se refiere al currículum de religión, elaborado por la Comisión Islámica de España y aprobado por el Ministerio de Educación, dice, está dirigido a agitar el fervor religioso y a promover el adoctrinamiento islámico entre los jóvenes musulmanes en España. Al final, las nuevas directrices pueden llegar a alcanzar un objetivo no deseado: servir como puerta de entrada al Islam radical para decenas de miles de jóvenes musulmanes en España. Bueno, yo ante estas noticias fui rápidamente a leer el Boletín Oficial del Estado para ver qué contenidos eran esos tan peligrosos. Los contenidos son muy largos, no los voy a leer, solo les apunto, ¿no?, algunas de las cuestiones. Dice: tolerancia, derechos y libertades, respeto y convivencia en la diversidad, educación para la igualdad efectiva de género y oportunidades de ambos sexos, uso del lenguaje, la expresión oral, terrorismo, concienciación, predicción, detección de sus distintas fases fuera del sujeto, dentro del individuo, voluntariedad, aceptación de la criminalidad expresiva, prevención. Como criterio de evaluación señala conocer, analizar y discutir evaluar la radicalización violenta, valorando sus muy graves efectos en la sociedad. Derechos humanos, analiza y sintetiza los derechos humanos, tanto de la Declaración del Cairo como de la Declaración Universal, así como la idea honorable del hombre y la mujer, ensalzado en ambas declaraciones, valores y actitudes, etcétera, etcétera. No les leo más por no aburrirles, pero claro, yo decía, ¿qué es lo que de peligroso tiene este currículum que va a conducir a la radicalización de miles de jóvenes musulmanes españoles? ¿Supone la enseñanza de estos contenidos un peligro, una amenaza para la convivencia? Yo creo que la religión se enseña en la escuela, en este caso el Islam, pero podríamos trasladarlo a otras religiones, con unos libros de texto, unos programas publicados, un profesorado con la titulación requerida, insertado en el centro como parte del claustro o del profesorado del centro. Yo creo que eso hace que los niños, los alumnos, perciban esa enseñanza como algo acorde con la sociedad en la que viven. Mientras que si por el contrario el Islam, por poner ese ejemplo, solo se enseña en un oratorio mezquita camuflado en un garaje, en el extrarradio de la población, lo imparte a lo mejor un imán que solo habla árabe y que además transmite unos contenidos que no tienen ningún punto de conexión con los otros inputs que ese niño recibe, yo creo que el riesgo de radicalización aumenta. Es decir, ese ejemplo de la educación o de la enseñanza de la religión puede trasladarse a la disposición de lugares de culto reconocidos e insertados en la población, como digo, y no en polígonos industriales, a que si alguien lo desea libremente pueda llevar un signo, y no hay una causa que lo impida, pueda llevar un signo de su pertenencia religiosa con normalidad, sin que eso plantee problemas, ¿no?, y llene las páginas de los periódicos. Este mes de septiembre, en mi universidad, una universidad pública, la Universidad de Zaragoza, el primer día de clase un profesor expulsaba del aula a una alumna por acudir al aula con el pañuelo. Era un profesor además de la Facultad de Ciencias de la Educación, no era de mi facultad, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Obviamente fue obligado a readmitir a la alumna, pero bueno, el hecho se produjo, ¿no? Y el motivo que él alegó es que eso era una universidad pública, ¿no? Volvemos a lo del espacio público. Bueno, yo creo que para que todos seamos igualmente ciudadanos resulta imprescindible, ¿no?, que nadie
se vea obligado a renunciar o al menos a mantener escondida su identidad cultural religiosa, ¿no? Y que dentro del respeto, por supuesto, al orden público, a los derechos de terceros, que esas identidades puedan estar presentes en la sociedad. Y eso exige un esfuerzo de acomodación, sobre todo en los actuales contextos europeos que cada vez son más plurales, ¿no? Y de acomodación también del derecho. Es decir, tiene que ser un derecho que acoja o que acomode esa diversidad. Y ahí hay un tema muy interesante que yo creo que está poco resuelto en el ámbito de la libertad religiosa y que yo aquí solo lo voy a apuntar, que es el tema de la llamada discriminación indirecta. La discriminación indirecta es la que procede de la aplicación de normas que aparentemente son neutrales, pero que se aplican a todos por igual, pero que en algunas personas producen efectos desproporcionadamente negativos. Un ejemplo, las festividades religiosas normalmente coinciden con la tradición, perdón, las festividades religiosas no, las festividades laborales normalmente coinciden con la tradición festiva cultural religiosa de la mayoría de la población. Es decir, en España y en los países europeos, supongo, las vacaciones son en Navidad, en Semana Santa, el día de descanso laboral es el domingo, etc., ¿no? Esto hace que mientras que los seguidores de la religión mayoritaria o de ninguna religión no tengan ningún problema para compatibilizar sus obligaciones laborales, ¿no?, con el respeto de sus festividades religiosas, sin embargo, las personas pertenecientes a minorías sí que puedan tenerlos. Eso sería un claro ejemplo de discriminación, de una norma que produce una discriminación indirecta, ¿no? Por eso me resultó satisfactorio, además de sorprendente, reconozco que me sorprendió, la sentencia de hace algunos meses, ahora no recuerdo exactamente la fecha, del Tribunal Supremo Español, que se pronunciaba avalando el derecho de una mujer adventista del séptimo día a no opositar en sábado, a no ser examinada de oposiciones en sábado, parece que eran unas oposiciones al cuerpo de maestra, y ya digo que me resultó satisfactorio porque no siempre se encuentra en los órganos judiciales, por lo menos en España, esa sensibilidad, ¿no?, de acomodar la diversidad. Hay a este respecto un informe muy interesante del relator especial de Naciones Unidas, Heiner Bielefeld, que habla de la discriminación indirecta se refiere expresamente al ámbito laboral, pero se podría trasladar a otros ámbitos, ¿no? Y ahí propone el concepto de ajuste razonable, que ese concepto que, por ejemplo, se aplica, él dice, o está previsto su aplicación en el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convenio de 2006, que ese mismo concepto de ajuste razonable, de hacer las acomodaciones necesarias siempre que no comporten una carga desproporcionada, aunque no supongan una carga desproporcionada, que ese concepto se aplicará también al ámbito de la discriminación en materia de religión, ¿no?, de la libertad religiosa. Integrar la diversidad no es uniformar, es más, la uniformidad es discriminatoria, y esto es especialmente patente, como digo, en materia religiosa. Yo estoy de acuerdo y creo que ha salido también a lo largo de este panel en la importancia de concienciar a la sociedad, ¿no?, a los operadores jurídicos, jueces, magistrados, educadores, profesores, autoridades públicas, concienciar a la sociedad de que vale la pena hacer ese esfuerzo de acomodación. Yo creo que la libertad religiosa lo merece. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, yo creo en definitiva que el reto de Europa es, por una parte, ahondar en esa noción inclusiva de laicidad, ¿no?, de una laicidad que no prescinda de la realidad de la religión en la vida social, ¿no?, y por otra, ser capaz también de defender los derechos y libertades en un contexto de diversidad, ¿no?, superar ese temor que a veces nos produce en Europa y que también ha salido aquí, ese temor que nos produce la diversidad, por ejemplo, que un musulmán, Sadiq Khan, sea alcalde de una de las principales ciudades europeas, ¿no?, el desconcierto, el temor en algunos
sectores, ¿no? Y poner, de algún modo, tratar de combatir ese alarmante incremento que se está produciendo en Europa de plataformas. También nos hablaba el juez de ese nuevo partido político alemán, desde plataformas políticamente legitimadas, desde las que se defiende la xenofobia o el odio, o que incitan al odio por razón de religión. Es verdad que en España quizás no tenemos todavía tanto, el nivel de xenofobia es algo inferior al de otros países europeos, pero yo encontraba el otro día en un informe, el informe Raxen, que ya existen en España más de 50 concejales de partidos políticos xenófobos. Plataforma per Catalunya, 17, Democracia Nacional 3, España 2002, Progreso y Orden 2, etc. Es decir, es un fenómeno que además suelen ser partidos que trabajan en conexión con otros europeos, es decir, eso suele estar conectados, ¿no? Y bueno, y termino ya porque ya he pasado el minuto y Rosa María me está mirando ya fijamente para que acabe. Termino reiterando mi enhorabuena a los organizadores de esta conferencia internacional por su empeño, ¿no?, en la defensa de lo que ha sido, ¿no?, calificada como la primera de las libertades, primera no solo cronológicamente porque abrió brecha a otras libertades, sino también la primera porque quizás está muy especialmente conectada con la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ahí también retomamos el concepto de persona, ¿no? Yo, si hay que elegir entre ser persona o ciudadano, casi prefiero ser persona, ¿no? Bueno, y nada más. Muchas gracias. Agradezco mucho a Zoila las muchas ideas que ha vertido. Yo me quedaría con una para el debate final, entre otras, que la mesa puede sugerir. La uniformidad es discriminatoria. Uf, qué frase. La diferencia requiere acomodación, pero esa acomodación supone un reto para el Estado de Derecho. Claro, el reto lo tiene el Estado de Derecho como acomoda esas diferencias, porque eso supone romper la idea positiva de una ley para todos igual. Y volvemos a los estatutos personales. La pluralidad social conduce a una pluralidad legal y en ese juego de las acomodaciones estamos todos, claro.